jóvenes, hoy vamos a hablar sobre la fotosíntesis, un proceso indispensable y que se produce casi exclusivamente por las plantas. Hay algunos otros organismos como las algas y algunas bacterias llamadas verde-azules o cianobacterias llevan este proceso vital que consiste que a partir de dióxido de carbono, agua y en presencia de clorofila se puedan producir alimentos, ¿okay?, en la planta. Ya sabemos que las plantas no pueden ir a alimentarse, no pueden ir a cazar, entonces ellas necesitan producir su propio alimento. Por eso ellas son conocidas como autótrofas, ¿okay?, que producen su propio alimento a partir de estos componentes indispensables para ellas para poder subsistir, crecer, ¿okay?, y tener vida. La fotosíntesis entonces necesita de la clorofila que es un pigmento de color verde y que se encuentra en las hojas y en algunos tallos. ¿Okay? La clorofila recibe la luz solar, ¿okay?, del ambiente y activa el proceso de fotosíntesis. Otra estructura importante son los estomas, pues la planta necesita de CO2 para construir los alimentos. Este CO2 o dióxido de carbono entran por ciertas estructuras que se encuentran en la parte de abajo o en el envés de la hoja, llamados estomas, que ahí se pueden observar en la vista del microscopio. Ok, entonces la fotosíntesis tiene dos fases o dos partes, ¿ok?, para producir este alimento que ellos necesitan, que es la fase dependiente de la luz, que necesitan de la luz solar, ¿ok?, y que activa el proceso de fotofosforilación, y la fase no dependiente de la luz, que es la que entonces ya no se depende de la luz, sino que de los productos que ha llevado a cabo en la primera fase de la dependiente de la luz. ¿Ok? Allí esta fase también se conoce como ciclo de Calvin-Benson, y que entonces necesita más bien es del CO2 para ir construyendo entonces los azúcares, que son los principales productos finales de la fotosíntesis. Aquí tenemos en detalle la fase dependiente de la luz. Entonces cuando la primera parte o la luz, cuando incide sobre el agua, que se llama fotólisis del agua, la parte, ¿okay?, en sus dos componentes, oxígeno e hidrógeno. Aquí es cuando el oxígeno sale al ambiente, el oxígeno es indispensable para el resto de los seres vivos, ¿okay?, y conserva entonces los otros componentes, el hidrógeno y los electrones. Estos entonces luego se transfieren, ¿okay?, a una molécula llamada NADP, porque los electrones o los hidrógenos, ¿okay?, al estar libres pueden dañar los tejidos de la planta. Entonces se estabilizan cuando se unen a esta molécula de NADP, ¿okay?, formando NADPH. Luego ocurre la síntesis de ATP. La ATP es una molécula energética, ¿okay?, que se llama adenosín trifosfato. Ella primero se encuentra como adenosín difosfato, o sea, tiene dos fósforos, ¿okay?, se une a otro fósforo y forma el adenosín trifosfato. Es como decir para el auto la gasolina, es indispensable para que pueda moverse y pueda entonces tener energía disponible para los procesos. Entonces el ciclo de Calvin-Benson, que es parte entonces de la fase no dependiente de la luz, es un ciclo, es un sistema donde entonces entra el CO2 a la planta por los estomas y se va añadiendo, va ocurriendo que se va añadiendo más CO2 y toma de allí el carbono para producir entonces una molécula de glucosa o de azúcar, que es la que indispensable para entonces formar todas las partes de la planta, el crecimiento, las flores, hojas, frutos, entre otros. Ok, entonces la fotosíntesis, ¿en qué consiste? Bueno, como ahí vemos entonces, la planta en el número 1, en verde, la planta extrae agua y minerales del suelo a través de las raíces. Luego entonces las hojas absorben el dióxido de carbono del aire y liberan el oxígeno. El dióxido de carbono entonces se une, entra por la planta, ¿okay?, para que la luz solar aporte a los cloroplastos energía para producir azúcar, o sea, alimento para la planta. ¿Okay? Aquí podemos ver también entonces la fórmula, ¿okay?, general de lo que es la fotosíntesis.
o sea, 6 moléculas de CO2, o sea, de dióxido de carbono, más 6 moléculas de H2O, o sea, agua, en presencia de luz solar y clorofila, producen entonces la molécula de glucosa, que es C6H12O2, y también produce 6 oxígenos que salen al ambiente. Entonces esta es la fórmula general, que es lo que ocurre de manera general en la planta. La diferencia entre fotosíntesis y respiración, porque la fotosíntesis no es respiración, es un proceso para producir alimento. La respiración, que también la tienen las plantas, es un proceso que más bien es para producir energía, para producir este ATP que mencionamos hace rato. Fíjense, la fotosíntesis se produce en los cloroplastos, específicamente en las clorofilas que están dentro de esos cloroplastos. La respiración se lleva a cabo en las mitocondrias. La fotosíntesis es un proceso anabólico, o sea que es un proceso que construye moléculas, pero la respiración es un proceso catabólico, o sea que destruye moléculas porque degrada la glucosa, que es un producto, por cierto, de la fotosíntesis, para producir energía. En la fotosíntesis, la luz solar es la fuente de energía. En la respiración no usa luz solar como fuente de energía. Los productos de la fotosíntesis son glucosa y oxígeno. La de la respiración son dióxido de carbono y agua. Y fíjense que estos dos son contrarios, porque entonces los reactantes o los reactivos que necesita la fotosíntesis son dióxido de carbono y agua, que son los productos entonces de la respiración, y los reactantes, los reactivos de la respiración son glucosa y oxígeno para poder comenzar el proceso, que son los productos de la fotosíntesis. Y la fotosíntesis entonces se realiza en las plantas y algunas bacterias, como había dicho, cianobacterias, y la respiración la llevan a cabo todos los seres vivos, incluyendo la respiración, que es un proceso que se necesita para que los seres vivos puedan vivir. Bueno, muchas gracias. Será entonces hasta la clase en Zoom o en el colegio. Chicos, cuando la pasen bien. Hasta luego.